Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de cajas, contenedores y bloques en el tema principal de CSS. Bien, básicamente estos tres conceptos que tenemos aquí son similares, son semejantes. Un contenedor que es, bueno, pues es un lugar o un medio que nos va a permitir almacenar algo, un objeto, partes, cosas dentro de los contenedores, ¿no? Por ejemplo, hay contenedores de líquidos como los tinacos, como las cubetas, son contenedores con distintas características, pero su función principal es ayudarnos a contener agua en este caso, por ejemplo. En el caso de los contenedores que estamos manejando nosotros en estos lenguajes, básicamente nos van a ayudar a contener etiquetas, información, bueno, datos, etiquetas que van a estar contenidas dentro de estos, ¿sí? Ahora bien, por eso marcamos son cajas contenedores, porque de hecho son algo semejante. Una caja, pues básicamente también es un contenedor en donde vamos a guardar código, ¿verdad? Prácticamente, por eso marcamos cajas contenedores y bloques, ¿ok? Bien, vamos a dejar esto más en claro directamente con el código para que lo podamos ver mejor. Bien, ya estamos aquí viendo nuestro editor de código de HTML. En este caso ya tenemos las etiquetas base que queremos manejar. Falta agregar aquí la etiqueta style, con la que vamos a empezar a trabajar para agregar códigos CSS. Y ya tenemos la etiqueta de apertura, tenemos la etiqueta de cierre, ya y listos para trabajar. Bien, vamos a empezar para que vaya quedando más en claro esto. Lo siguiente, miren, ¿por qué mencionamos cajas, contenedores o bloques? Bueno, porque vamos a observar nosotros que algunas de las etiquetas que maneja HTML se comportan como si fueran bloques, ¿sí? Como si fueran bloques, los cuales en cierta forma también son contenedores porque contienen datos, contienen textos, contienen imágenes dentro de estas etiquetas, ¿sí? Entonces muchas de ellas se comportan de tal manera que al momento de que tú quieres moverlas del lugar, pues no puedes porque ya ocupan cierto espacio. Por eso marcamos también como bloques a estos contenedores, a estas cajas. Bien, vamos a observar ese detalle. Miren, por ejemplo, si nosotros agregamos un pequeño título, por ejemplo, prueba, para que veamos esto, ¿no? Diagonal H1, recuerden que es la etiqueta que utilizamos para encabezados, en donde me da un tamaño de letra ya definido. Y la etiqueta center, que es la que nos permite centrar ese contenido al centro de la página. Luego vamos a agregar una etiqueta de párrafo, donde vamos a agregar un texto. Bien, esto es un texto de prueba, ¿ok? Cerramos la etiqueta P y voy a repetirlo de nueva cuenta. De antemano sabemos que la etiqueta P ya tiene algunas propiedades. Una de ellas es que al momento que nosotros la agregamos, da un cierto espacio entre un párrafo y otro, indicando con una separación. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto ya es propio de la etiqueta. Es decir, que aunque yo los deje aquí juntos, al momento que se proyecten en pantalla va a haber una cierta separación. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, voy a colocar aquí en mi hoja de código, en la misma línea, mi párrafo, ¿sí? Lo voy a colocar en la misma línea. Voy a guardar aquí el cambio y nos vamos aquí a la carpeta donde estamos guardando todo, que es mi carpeta en este caso de videos de clase, y a esta clase le vamos a llamar cajas contenedores y bloques. Ok, y bloques. Guardamos. Listo. Ya tenemos ahí. Bueno, nada más me falta un detalle. Acuérdense que ya nos ha pasado que a veces cuando uno manda a guardar, no guarda adecuadamente el código.
Entonces vamos a tener cuidado con esto. Bien, para ello verifico que aparezca mi archivo. De hecho, nomás hay dos archivos HTML, vean aquí. Y aquí aparece, no, es otro, perdón. No veo. Introducción, librería más, librería, no. No aparece nuestro archivo. Vamos a volver a guardar. Archivo, le damos guardar como. Estamos en video de clases. Miren, aparece types. Agregamos comillas. Punto HTML para que se quede registrado como archivo HTML. Le damos guardar. Bien. Y ahora voy a volver a accesar a la carpeta para mandar a abrir el archivo. Ok, pero no aparece, no lo veo aquí presente. A ver, ya estamos, archivo. Voy a la carpeta. Formulario. Esta está acá arriba. Muy bien, perdón. Y miren, este archivo anterior no tiene extensión HTML. De hecho lo voy a eliminar porque está de más. Y aquí está el HTML que es visualizado con Google, aquí como está marcado el símbolo. Ok. Y vean, aparece prueba y aparecen mis textos. Pero vean cómo aparece un párrafo debajo del otro. Sin embargo, como lo edité yo acá, básicamente en una misma línea. Caray, ¿por qué? Porque básicamente cada uno de estas etiquetas es un objeto contenedor, en donde estamos conteniendo texto. Pero al ser un objeto, un bloque, está ocupando todo el espacio del ancho de la página, del ancho de la pantalla de la página. ¿Sí? Entonces yo agrego otro párrafo aquí, igual me lo va a brincar al siguiente punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son bloques independientes. ¿Sí? Ahora bien, para poder detallar mejor esto, voy a agregar aquí dos selectores. Primero voy a agregar el selector H1 de hecho, para que de esta manera le dé yo un color de fondo a lo que es el título. Con la propiedad beige color. Perdón. Estaba manejando HTML. Entonces es background color y le colocamos un color red, por ejemplo. Punto y coma. Me falta una acá. Background color, que es esta propiedad que tenemos aquí. Y ese sería el valor. Background color. Entonces le vamos a dar a la etiqueta H1 un color de fondo para darnos cuenta de qué ancho tiene este bloque. Guardamos, actualizamos y vean, toma la pantalla de lado a lado. O sea, el bloque de la etiqueta H1 toma todo el ancho de la pantalla. ¿Sí? Para él es todo el ancho de la pantalla. ¿Sí? Este bloque así viene determinado por default, ¿sí? Desde diseño. Y lo mismo pasa con P. Si yo, por ejemplo, aquí a P le agrego y agregar lo mismo, entonces nos puede cambiar el color, claro. Aquí le voy a pegar para no escribir esto. Y en lugar de H1 le pongo la etiqueta P, el selector P. De esta manera todas las etiquetas P van a tomar esa propiedad. En este caso le vamos a poner, por ejemplo, green. Verde, ahora va a ser verde, ¿sí? Grabo el cambio. Y vean, ocupan de lado a lado de la pantalla todo su ancho en automático. ¿Por qué? Porque así están prediseñadas las etiquetas, así ya viene, ¿no? Para tomar todo el espacio. Por eso no pueden ocupar un texto, no puede ocupar el espacio donde esté el otro, ¿sí? Y esto así viene ya desde HTML. Y lo estamos visualizando con ayuda de CSS. Por ese motivo a veces uno quisiera cambiar o colocar en un cierto lugar cierto texto y no puede. Sin embargo, con CS lo vamos a lograr, ¿sí? Ya que vamos a modificar estos
estas cajas, estos contenedores, los vamos a modificar, ¿sí? Estos bloques los vamos a modificar de tal manera que podamos controlar su ancho y de hecho su altura inclusive, ¿sí? Como pasa en muchos contenedores que manejamos. Por ejemplo, las tablas son contenedores en donde ustedes ven cómo en cada celda pueden ustedes contener información y esa información se adapta al espacio que cada celda le da. En el caso de los contenedores que manejamos aquí, igual podemos modificarlos de tal manera que tengan un alto y un ancho específico para el contenido que tienen, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer con H1 y por ejemplo con la etiqueta P, que son algunas de las etiquetas que se comportan como contenedores. Hay otras más, ¿sí? Claro, también hay etiquetas que son lineales, o sea que no son contenedores como tal y que no ocupan un espacio tan grande, ¿sí? Esas ya las iremos viendo más adelante. Aquí lo que nos interesa en este tema es precisamente que te des cuenta que hay etiquetas que tienen un espacio predefinido, ¿verdad? Un bloque predefinido para ellas y que por ese motivo no pueden ocupar otro tipo de etiquetas en el mismo espacio o la misma línea. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sin embargo, ya con CSS vamos a hacer esas modificaciones. Bien, ok, esto es hablando de las etiquetas que ya están manejándose en HTML. Sin embargo, hay una etiqueta que no se ha tocado en HTML y que existe, que es la llamada etiqueta div. Esta etiqueta div, perdón. Ay, caray, permítanme. Muy bien, ahora sí ya te tengo. Muy bien. Esta etiqueta div, que tiene su apertura y su cierre, es una etiqueta creada directamente como un contenedor o una caja, ¿sí? Un contenedor, una caja, en donde dentro de su apertura y su cierre tú puedes agregar lo que tú quieras, ¿sí? La información que tú quieras. De hecho, este tipo de etiqueta viene a sustituir a lo que son las tablas. Por ejemplo, en temas anteriores hemos visto cómo en las primeras páginas web se utilizaban las tablas para poder organizar la información sobre la pantalla de nuestra página, para colocar en cierto punto una imagen, un texto, un contenido. En el caso de CSS nos va a ayudar mucho más utilizar estas etiquetas div, ¿sí? Ya que estos contenedores podemos determinarle su tamaño en altura, en ancho y podemos posicionarlos sin ningún problema sobre la pantalla, llevando un control más exacto de los contenidos de nuestra página y de su organización. ¿Ok? Bien. En esencia, estas etiquetas no tienen ninguna propiedad, ¿sí? Si yo agrego esta etiqueta div a mi código HTML y lo visualizo, no voy a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna propiedad prácticamente el contenedor, ¿sí? Para que este contenedor se visualice como de hecho, como un contenedor, como una caja, ¿sí? Necesitamos darle propiedades con CSS. Vamos a verlo de hecho. Por ejemplo, aquí tenemos ya nuestro código, tenemos texto. Voy a agregar aquí en la parte de abajo unas etiquetas div. ¿Sí? Y esta etiqueta div, si yo la grabo y la visualizo, pues en la pantalla básicamente no existe. No hay nada. Absolutamente nada. Aquí no hay nada. Debería de aparecer aquí abajo de esta línea. No hay nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna propiedad, ¿sí? ¿Cómo le hago entonces? Bueno, para ello voy a agregarle propiedades. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues utilizando la etiqueta class, digo el selector class o el selector div. ID. Entonces, para este caso vamos a utilizar lo que es mi selector class. Entonces aquí recuerden, agregamos un punto para empezar a marcar un selector de clase y ponemos un nombre que puede ser cualquier palabra. Vamos a ponerle, por ejemplo, caja, de hecho, caja como tal. Y agregamos ahí las llaves. Yo puse caja, pero pude haber puesto, no sé, contenedor, pude haber puesto cuadrado, pude haber puesto rectángulo, lo que nos haga la referencia de lo que va a ser este tipo de
de contenedor que vamos a manejar. Entonces tengo ya aquí marcado como caja y ahora le voy a dar ciertas propiedades. Por ejemplo, le voy a dar un ancho. En este caso que sea, por ejemplo, de 800 píxeles. 800 píxeles. Bien. Ya no tengo 800 píxeles. Ahora un alto. Y vamos a darle 400 píxeles. Bien, ahí está. Ahora bien, yo estoy marcando un alto y un ancho. Sin embargo, si yo lo visualizo, aún sigo sin ver nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún borde, ninguna línea que me esté señalando esta área específica. Sin embargo, ya está. Bien, para ello agregamos entonces border, los puntos. Aquí para marcar estos bordes debo colocar la palabra border como propiedad y enseguida colocarle los valores, indicando el grosor de la línea que va a manejar, en este caso 2 píxeles. 2 píxeles y enseguida agregando también el tipo de línea. En este caso una línea sólida, una línea continua. Y el color de la línea. Yo en este caso la marco de color blanco. Las propiedades, bueno, las características de estas propiedades se colocan por separado y no llevan ninguna coma entre ellas. Van separadas simplemente con espacios. 2 píxeles, solid y black. ¿Sí? En este momento, ahora sí ya mi contenedor tiene que visualizarse. Mínimo con su contorno de 800 por 400 con una línea sólida de color negro. Guardamos el cambio. Caray, permítanme. Qué buena onda, ¿no? Agregué la propiedad, agregué la clase, pero ¿qué pasó? Que no señalé a qué etiqueta se le agregué, ¿verdad? Entonces en este caso se la vamos a agregar, por ejemplo, a div, ¿verdad? Al div que está aquí abajo. Entonces agregamos, acuérdense, con la palabra class, y agregamos el nombre que le dimos a ese selector. En este caso se llama simplemente caja. Ahora sí, ya le dimos propiedades a la etiqueta, la cual está abajo del último párrafo. Guardamos cambios y ahora sí debe de visualizarse sin ningún problema. Mira, ahí está ya 800 por 400 y ya está mi contenedor. Y aquí yo puedo agregar textos, puedo agregar cualquier cosa. Ahora, cuando tú agregas un contenido, se adapta al ancho de ese contenedor. Por ejemplo, mira, en el caso de este párrafo abarca todo lo que es el ancho de la pantalla, porque en sí la pantalla es un contenedor. Por lo tanto, si yo este texto o este párrafo lo inserto a mi contenedor que tenemos aquí, ahora él se va a adaptar al ancho que le estoy marcando en esta caja, ¿sí? Con la etiqueta div. Ok, ya se autoajustó, ya no cubre toda la pantalla, sino solamente lo que le permite el contenedor en donde se encuentra, pero sigue ocupando un espacio determinado. Bien, de esta manera estamos ocupando las etiquetas div para agregar cajas o contenedores. Ahora, dentro de una etiqueta div yo puedo agregar también cajas y contenedores. Bien, vamos a ver esto. Voy a agregar otra etiqueta div. Bueno, copio todo esto para no perder mucho tiempo. Borro esto y voy a dejarlo vacío. Voy a dejar el espacio vacío, nada más el puro contenedor. Y voy a agregar dentro de ese contenedor otro contenedor. Claro que como es del mismo tamaño, pues no se notaría la diferencia. Entonces para ello voy a agregar nuevas propiedades. Y le voy a agregar una clase diferente llamada clase 1. Voy a copiar esto mismo. Agrego ahora caja 1 y le voy a cambiar las propiedades. Aquí eran 800, le voy a dar la mitad, por ejemplo, 400. Aquí eran 400, le voy a dar 200.
¿sí? Y de esta manera va a ser una caja dentro de otra caja. Vamos a guardar los cambios. Aquí tengo una y en automático tiene que aparecer aquí abajo. Bien. Ya aquí está mi otra caja, mi segunda caja. Ahora, si observamos, cada caja, igual que en el caso de los párrafos, se comporta como un bloque. Si esos bloques fueran del mismo tamaño, del mismo tamaño que fueran de la mitad de la pantalla, compartirían la misma posición en la parte de arriba, pero como esto rebasa la mitad de la pantalla y este también, lógicamente lo que hacen es bajarse, se desplazan hacia abajo automáticamente, ¿sí? Si este fuera más pequeño, digamos menor que este espacio, se subiría a este espacio. Digamos, por ejemplo, este bloque que es la mitad, si estuviera por fuera, este bloque sí se acomodaría aquí arriba, enseguida de este otro bloque, ocupando este espacio de aquí, ¿sí? Esa es una observación para que la tomen en consideración. Ahora, cuando ustedes agregan un contenedor, llámese a la página o llámese en este caso a otro contenedor, por default en automático se van a la parte superior izquierda, o sea, a esta zona arriba del contenedor donde se encuentran. Si por ejemplo esta caja yo la hubiera agregado a una página vacía, estaría hasta la parte superior de la pantalla, parte superior izquierda, ahí aparecería el contenedor, como está pasando aquí, ¿sí? Ahora bien, en este caso, pues ahí estaría el contenedor. En lo que yo ponga aquí una imagen, un texto, estaría en esta posición. Sin embargo, vamos a imaginar que yo quisiera que este contenedor se desplazara hacia la derecha, o se desplazara hacia abajo, o se pusiera en la parte central de la caja. Bien, para ello debo de considerar varias cosas. Primero que nada, que voy a tener que desplazar mi contenedor utilizando unas propiedades que se llaman margin y padding. Principalmente margin. Margin se refiere al margen, o sea, el margen para permitirme que desplace del margen izquierdo hacia el centro, del margen derecho hacia el centro, de la parte superior hacia abajo. En fin, lo vamos a ver mejor. Para poder agregar estas propiedades a mi contenedor, que está marcado como caja 1, pues lo voy a agregar aquí mismo, ¿sí? Entonces, para esto, lo que voy a indicarle es una nueva propiedad llamada posición, o sea, posicionamiento. Absoluta, o sea, absoluta, posicionamiento absoluto, ¿sí? Con esta propiedad que estoy agregando, le estoy indicando que los parámetros que enseguida le marque van a permitir que este se desplace de manera absoluta a donde yo le indique, utilizando, como les dije, la propiedad margin. Entonces, en este caso escribo margin, vean aquí en mi editor, aparecen aquí el asistente, y tengo varias propiedades: margin, sin ninguna variante, margin bottom, margin left, margin right y margin top, ¿sí? En el caso de margin bottom se refiere de abajo hacia arriba, margin left de izquierda a derecha, margin right de derecha a izquierda, margin top de arriba hacia abajo. Entonces, si yo quiero desplazar mi caja de izquierda a derecha, entonces coloco margin left y le pido que se desplace, por ejemplo, 50 píxeles. 50 píxeles. Guardo el cambio y observo lo que pedí. Aquí no he guardado no he cambiado nada hasta que actualice. Vean cómo se va a desplazar de izquierda a derecha, 50 píxeles. Ok. Ven, ya se desplazó 50 píxeles. Si quiero desplazarlo un poco más, recuerden que todo esto mide 400 píxeles, igual puedo darle 200 para que quede más o menos a la mitad, 200 y 200. Y luego la bajo un poquito, ¿sí? A 100 píxeles para dejarla centrada. Mira. Margin left, le voy a dar aquí, por ejemplo, 200, para que se mueva 200 píxeles de izquierda a derecha. Y voy a agregar también otra propiedad para que se mueva de arriba para abajo. Entonces, para ello pongo margin top, para que se mueva de arriba hacia abajo. En este caso le voy a dar solo 100 píxeles
Entonces, con esos parámetros que le estoy dando, prácticamente la caja que está pequeña, que está dentro de la otra caja, va a quedar prácticamente al centro. Actualizamos y ven, miren, quedó al centro. Se desplazó de izquierda a derecha 200 píxeles y de arriba hacia abajo 100 píxeles, lo que hace que quede perfectamente a la mitad. Y lo que yo agregue a este contenedor, que pueden ser textos, imágenes, lo que ustedes quieran, va a quedar aquí en esta posición, ¿sí? Veamos esto. Por ejemplo, aquí yo tengo la caja, mi caja pequeña, que es esta, y aquí le voy a agregar contenido. Esta es una prueba de contenido en una caja, ¿ok? Entonces grabo el cambio y mira, aquí quedó. Ahí está mi texto, ¿ok? Dentro de esto, igual si agregara yo una imagen, pues aquí aparecería la imagen dentro de esto, ¿sí? Dentro de este contenido. Ahora bien, como les dije, esto viene a sustituir a las tablas. Ustedes saben que cuando ustedes agregan una tabla, si no quieren que se vean las líneas, pueden marcar que aparezca el borde y quedan las cosas en la posición que están señalando las tablas. En este caso pasa lo mismo. Si yo no quiero que aparezca esta línea y solo aparezca este texto, puedo irme a las propiedades, aquí en la propiedad de la caja 1, que es la que me está modificando este contenedor, y decirle en border que en lugar de que aparezca 2 píxeles de ancho por línea, le digo que aparezca 0. O sea que no quiero ninguna línea marcada prácticamente. Y en este momento vean cómo desaparece. Sin embargo, la posición se mantiene. Y ahí tenemos el texto al centro de nuestro cuadro que tenemos en este caso. De esta manera podemos mover cuadros dentro de cuadros, o cajas dentro de cajas, o contenedores dentro de contenedores. Es lo que vamos a manejar en este tipo de etiquetas, las etiquetas div, ¿sí? En el caso de las etiquetas, por ejemplo P y H, pues hay propiedades que podemos modificar para que se comporten de una manera similar y también puedan modificar sus espacios, sus áreas, que ya las veremos más adelante conforme vayamos avanzando. Aquí básicamente lo más interesante son estas nuevas etiquetas, que son las etiquetas div, con las que vamos a trabajar más, sobre todo para estructurar nuestras páginas web. Y lógicamente veremos también cómo modificar nuestras otras etiquetas, por ejemplo la etiqueta P. Aquí a la etiqueta P, por ejemplo, yo le puedo agregar estas mismas propiedades. Grabo el cambio, actualizo y mira cómo toman el espacio automáticamente, ya no sobrepasan todo. ¿Por qué? Porque ya les modifiqué y ven el tamaño del contenedor, aunque no haya ningún borde, estamos marcando ya el espacio que puede ocupar todo este texto que yo puedo desarrollar, todo este párrafo puede ocupar todo este espacio, ya está determinado, ya está dado. Entonces es lo que podemos hacer, llegar a manejar algunas etiquetas también como si fueran contenedores. Se prestan, se puede hacer esto. No todas, pero sí muchas de ellas. O manejar directamente contenedores, como en este caso, utilizando las etiquetas div. Bien, chicos, de momento le vamos a dejar hasta ahí. Bueno, no sin antes recalcar que estamos manejando, ¿verdad? Etiquetas div, utilizando en este caso selectores de clase, que le están dando propiedades directamente a estas etiquetas div. Si no las agrego, no hay nada visible en pantalla. Además, estamos nosotros observando cómo algunas etiquetas se comportan también como objetos o contenedores. ¿Ok? Bien, les decía, vamos a dejarle hasta aquí de momento y continuaríamos en la siguiente clase. Hasta la próxima.